Ya. Hola a todos. Vamos a hacer ahora el ejercicio 9 de la guía de física. ¿Qué dice el ejercicio, el enunciado? Dice, se realiza un experimento en donde se hace mover un carrito rectilíneamente en el eje X, con velocidad constante. Se registra la posición del carrito en función del tiempo, obteniendo la siguiente tabla de datos. El inciso A nos dice realizar el gráfico en base a la tabla de datos. B, obtenga el modelo matemático que relaciona las variables. Si vieron los videos anteriores, cuando nos piden obtener el modelo matemático, sabemos que nos están pidiendo la ecuación de la recta. Y el inciso C nos dice si teóricamente la relación entre la posición y el tiempo está dada por la ecuación, la que está ahí, donde x sub 0 es la posición inicial del carrito y b es la rapidez del carrito. Nos tira el inciso 1 y el inciso 2, que es qué término de la ecuación representa el intercepto con el eje Y y qué término de la ecuación representa la pendiente de la recta. Vamos a partir con el inciso C, ¿ya? Vamos a partir con eso. ¿Qué nos dice el inciso C? Nos entrega una ecuación que va a ser la posición en función del tiempo, que va a ser igual a la posición inicial más B por T. Perdón. El inciso 1, o I, porque es una I minúscula, nos pregunta qué término de la ecuación representa el intercepto con el eje Y. Si vieron los videos anteriores, hemos repasado que podemos ver que es una ecuación lineal. Y la ecuación lineal tiene la forma y igual a mx más b, donde tenemos que m es la pendiente de la ecuación, o la pendiente de la recta, x es nuestra variable independiente, b es el intercepto con el eje y es la variable dependiente. Entonces, ¿qué nos pregunta? Nos pregunta el intercepto con el eje Y. Si nosotros sabemos que es B, y si desglosamos un poco y observamos la ecuación, y en este caso nos da lo mismo. Lo que hay que ver es acá. Si se fijan, aquí tenemos M y X, que es la variable independiente y es la pendiente, ¿cierto? Entonces nos preguntan solamente por B. Si se fijan en esto, ustedes siempre van a tener la variable independiente multiplicada por algo. Puede ser, no sé, un alfa por t en este caso. Entonces, alfa va a ser nuestra pendiente y t va a ser nuestra variable independiente. Entonces, lo que va a sobrar va a ser b más un beta, ¿cierto? Para esta ecuación, el beta va a ser b, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre con esta expresión que está acá que nos entregan a nosotros? A nosotros nos están entregando eso, ¿ya? Recuerden de los videos anteriores que esa notación es igual a f de x, que eso es igual a y, ¿ya? Es una forma distinta de expresar, pero sigue siendo lo mismo. Si se fijan, tenemos aquí nuestra variable independiente. Aquí tenemos algo que está multiplicando a nuestra variable independiente. Eso ya nos está diciendo algo de lo que acabamos de decir. Más ese valor que está ahí. Entonces, según lo que vimos recién, podemos decir que x sub 0 va a ser igual a b. ¿Por qué? Reorganicemos un poco la ecuación que nos acaban de dar. La posición en función del tiempo va a ser igual a x sub 0 más b por t. Si la reorganizamos y la escribimos de la forma y igual a mx más b, tenemos que x en función de t va a ser igual a b sub t más x sub 0. Y ahí tenemos el valor de b. Por la misma lógica, ¿qué podríamos decir? Que v es nuestra pendiente.
Y hemos terminado. ¿Qué nos dice la 1? ¿Qué término de la ecuación representa el intercepto con el eje Y? X sub 0. ¿Qué término de la ecuación representa la pendiente de la recta? Lo acabamos de hacer. B. Hemos terminado con el inciso C. Ahora hay que hacer el inciso A, que nos pide realizar el gráfico. Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de realizar un gráfico cuando te entreguen una tabla de datos. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. Lo primero es, a la hora de hacer un gráfico a través de una tabla de datos, es identificar nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente. ¿Ya? Normalmente, la variable independiente, normalmente, va a estar en el eje X. ¿Ya? Y la variable dependiente en el eje Y. Entonces, ¿cuál sería nuestra variable independiente? Analicemos un poco el enunciado. Nos dice que se registra la posición del carrito en función del tiempo. ¿Qué significa eso? Hagamos un ejemplo. No estoy tomando los datos del enunciado, sino que esto es un ejemplo por mi cuenta. Tenemos un carrito que en el t igual a 0, o sea, en el segundo 0, su posición va a ser 0. ¿Ya? Digamos que su velocidad es de 1 metro por segundo. ¿Ya? Entonces, aquí está en t igual a 0. Y se va a mover acá, a t igual a 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que su velocidad sea 1 metro por segundo? Que por cada 1 segundo, que recorre 1 metro por cada segundo. Entonces, si acá hasta acá ya pasaron 2 segundos y aquí estamos en 0 metros, ¿cuántos metros recorrió? 2 metros, ¿cierto? Recorrió 2 metros, porque por cada segundo recorre 1 metro. ¿Y cuántos segundos ya lleva aquí? 2. Entonces, ¿qué datos tenemos acá? Tenemos que nuestra variable independiente es el tiempo y la posición es la dependiente. Por lo que expliqué acá. La posición del auto va a depender netamente de el tiempo transcurrido. ¿Ya? No va a depender de nada más, solamente del tiempo. A eso se refiere. Si pasaron 3 segundos, su posición ya es otra. Esto es un ejemplo para que coincidan como los datos, ¿ya? Pero, en el fondo, lo que hace que la posición cambie es el tiempo. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la variable que depende de quién? La posición va a depender del tiempo. Eso es lo primero, que su gráfico esté ordenado y esté bien la variable independiente y la variable dependiente. Ahora, otra cosa es, si a ustedes les dan, en este caso son 2 filas con 8 columnas cada una. Una columna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 columnas, Tienen que colocar todos los datos que le entregan. Si ustedes colocan de 0, 1, 2, 3 y se aburren y solamente hasta el 5, el ejercicio va a estar parcialmente correcto. Coloquen todos los datos que se le entregan. En este caso, estamos de t igual a 0 hasta t igual a 8. Hagamos el gráfico de t igual a 0 a t igual a 8.
que esté nuestra variable independiente. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿En qué estamos hablando? En segundos. El tiempo en segundos. Y ahora tenemos la posición en centímetros, que el primer dato es 7, 21, 25, 35, 49, etc. Fíjense que acá los datos no son muy equidistantes, o sea, de acá a acá tenemos 14 dígitos de distancia, y de acá a acá y hay otro, ya no son 14. A la hora de hacer los gráficos tienen que tener extremo cuidado en que cada distancia de datos corresponda. ¿A qué me refiero con eso? Si se fijan acá, yo di que cada cuadrito vale una unidad, ¿cierto? Una unidad, porque de uno pasó a la otra tenemos 2, después tenemos 3, tenemos 4. Pero ahora pongamos los datos de la variable independiente. Tenemos que el primer número es un 7 y después tenemos 21, ¿ya? Pero el siguiente número es 25. ¿Está correcto? Claramente no. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo que hay 7 unidades. O sea, que en este cuadrito hay 7 unidades, pero estamos ahora con el respecto al eje Y, ¿ya? Olvídense de que aquí hay una unidad, ¿ya? Aquí tenemos 7 unidades. Y ahora estamos diciendo que acá también hay 7. Y aquí también hay 7, cosa que es incorrecto. Porque de 0 a 7, ya, hay 7. Pero de 7 a 21, tenemos 14. Y de 21 a 25, tenemos 4 unidades. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Hay que analizar un poco los números y ver qué número nos conviene usar sucesivamente y que estos datos estén parcialmente cercanos, por así decirlo, o sí, que estén como cercanos o estemos llegando a esos números. Si se fijan, un número que podríamos usar sería el 5, ¿cierto? Partir de 0, 5, 10. ¿Por qué? De 5 podemos llegar al 7 fácilmente. Después 5, 10, 15, 20. 20, 21. 25, 25, 30, después 35, eso es casi un 50, eso es casi un 55, 60, ese es casi un 80 y ese es casi un 85. Entonces, aquí, ¿qué número podríamos tomar? De 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 y 90, pongámosle. ¿Ya? Ahora voy a intentar borrar esta línea y hacerla completa hasta arriba, sin borrar el eje X. Ya. Ahí tenemos. Ese sería nuestro gráfico. Y ahora, el gráfico tiene que estar súper bien, tiene que estar completo. ¿Y qué falta acá? Falta lo que son, o lo que representa estos números, que son la posición en la unidad que te entregan. ¿Cuál es la unidad que nos están entregando? El centímetro. Y la otra es el tiempo en segundos. ¿Cuál es la gracia, cuál es la idea de un gráfico cuando uno lo tenga que ver a una persona externa que tiene que ver el gráfico que uno hace
es que sea capaz de poder ver y entender todo lo que está representado en el gráfico, ¿ya? Un gráfico bien hecho es fácil de entender. Un gráfico mal hecho, no va a representar fielmente el suceso físico o lo que se esté buscando hacer con el gráfico. Y dos, no se va a entender. No, por ejemplo, si aquí partíamos y dejábamos cada un cuadrito, después 7, 21, 25, 35, etcétera, el gráfico iba a estar malo, iba a estar incorrecto y no iba a representar fielmente el suceso físico. Pero haciéndolo de esta manera, sí. ¿Ya? Entonces ahora lo que hay que hacer es buscar los puntos. Los puntos serían del 0 al 7, o sea, en el T0 tenemos que la posición son 7 centímetros. ¿Dónde tenemos el 7? Está como por aquí, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nuestro primer puntito. ¿Dónde tenemos el siguiente punto? El siguiente punto es en el segundo 1. Tenemos 21, que está como por acá. Después tenemos el 25 en el segundo 2. En el segundo 3 tenemos el 35. En el segundo 4 tenemos el 49, que está como por acá. En el segundo 5 el 57, que si lo ven está como, veamos si se puede, está como aproximadamente, es como por ahí, ¿verdad? ¿Cierto? En el segundo 5 tenemos el 57, que está como por acá. En el segundo 6 tenemos el 60, que está por ahí. En el segundo 7 tenemos el 79, que es casi un 80, que sería como por acá, ¿o no? El 80 estaría por... ahí está como el 79, ¿cierto? Sin llegar al 80. Y el último punto, en el segundo 8, tenemos que es 84, por ahí. ¿Ya? Si se fijan, tenemos que cada puntito está representado en su respectivo segundo y con su par. Y este último. ¿Ya? Ahora, gráficamente es difícil encontrar como una pendiente, ¿cierto? Así que los puntos pueden quedar así, ordenados, y se puede estimar una pendiente aproximada del ¿cómo se llama esto? De la gráfica, ¿ya? Que sería más o menos algo así como una pendiente representativa, que sería como del 0, algo así, que pase por la mayoría de los puntos. ¿Ya? Ahí tenemos una pendiente representativa. Entonces esa es como la gráfica de este enunciado. Ahora nos dice obtener el modelo matemático que relaciona las variables. ¿Cómo hacemos eso? ¿Vieron los videos anteriores? Sería entonces súper sencillo encontrar un modelo matemático. Entonces vamos a encontrar dos puntos que pertenezcan al plano, que pertenezcan a la recta. En este caso voy a considerar el punto 1,21, o podríamos tomar el 1,21 y el 6,60. Podemos tomar estos puntos de acá.
¿Cuál es nuestro punto 1? Nuestro punto 1 va a ser el 1.21 y nuestro punto 2 va a ser el 6,60. Vemos que este es nuestro X1, nuestro Y1, nuestro X2, nuestro Y2 y encontremos el valor de la pendiente. M va a ser igual al delta Y partido en el delta X, que esto va a ser igual a 60 menos 21 partido en 6 menos 1, y eso nos da 39 dividido en 5. Y con la calculadora nos da aproximadamente 7,8. Ahora, hagamos el análisis dimensional. Arriba tenemos el delta I. ¿Qué era el delta I? Eran centímetros, partido en X, que son segundos. Por lo tanto, nuestra pendiente va a ser de 7,8 centímetros sobre segundo. ¿Ya? Ahora encontremos el valor de B, el intercepto. ¿Cuál sería el intercepto? Tomemos el punto 6,60. Tenemos nuestra pendiente que es de 7,8. Tenemos que I va a ser igual a MX más B. Por lo tanto, I menos MX va a ser igual a B. Y solamente reemplazamos. I es 60 menos 7,8 metros sobre segundo. Bueno, las unidades se pueden colocar al final. X, ¿cuánto vale nuestro X? 6. Y eso nos va a dar B. Entonces, 7.8 por 6 y 60 menos 46,8 nos da aproximadamente 13,2 a ser igual a nuestro intercepto. Detengámonos en algo. ¿En qué? Veamos el valor del intercepto si coincide con la línea que hicimos. Y segundo, la línea que hicimos es así. Por lo tanto, decimos que si la línea que nosotros graficamos es así, es una pendiente creciente, mayor a 0, ¿cierto? ¿Qué significaba eso? Que nuestro signo tenía que ser positivo. Y el signo de la pendiente nos dio positivo. Ahora veamos el gráfico que nosotros hicimos. Que la pendiente nos dio el intercepto con B, con I, nos dio 13.2. Ya. ¿Por qué acá no nos dio? Es simplemente porque estimamos quizá un poco errónea la línea, pero igual está relativamente cerca, igual es un gráfico hecho a pulso. Entonces quizás la pendiente tendría que quedar como por aquí y de ahí para arriba, ¿ya? Pero no estamos alejados. No estamos para nada alejados. ¿Cómo podemos corroborar entonces que esté bien hecho? Hagamos un reemplazo. Tenemos que la ecuación termina siendo I igual a MX más B. Y va a ser igual a los 7,8 centímetros sobre segundos por X en segundos, o en este caso tiene que ser tiempo, más 13,2 centímetros, ¿cierto? ¿Qué sabemos nosotros? ¿O qué podemos hacer para corroborar que esto esté correcto? Podemos tomar cualquier dato de acá, un X cualquiera, en este caso podríamos tomar un 3, el 3, y si nosotros decimos que nuestro X vale 3, sí o sí nuestro Y tiene que ser aproximadamente igual a 35, por no decir 35. ¿Por qué? Porque es lo que nos dice ahí. Vamos a ver si nos da 35 o un número muy cercano a 35. ¿Por qué lo digo muy cercano? Porque pueden haber estimaciones o decimales que no hemos considerado y que hemos acortado. Eso puede ocurrir. Pero si el número, por ejemplo, llegamos a 34,7, eso es muy aproximadamente igual a 35. ¿Ya?
Así que no se preocupen en esos casos. Sabemos que tenemos que llegar a un y igual a 35 para un x igual a 3. Entonces, y va a ser igual a 7,8 por 3 más 13,2. Hagamos los cálculos. 7,8 por 3 nos da 23,4. Más 13,2 más 13,2. Entonces, y va a ser igual a 36,6. Estamos un poquito lejos, pero seguimos en un rango aceptable, ¿ya? Se nos dio aproximadamente 36,6. Estamos cerca del 35. Igual, no es un valor que, por ejemplo, no haya dado 40 o no haya dado 42, que ahí ya estaríamos un poco lejos. ¿Y eso en dónde ocurre? ¿O por qué ocurre eso? Ocurre netamente por los valores que la ecuación no es 100% como un comportamiento muy lineal, que digamos, está dispersa, si se fijan, no es así y todos los puntos pasan por la recta, sino que hay algunos que están por fuera, pero tienen un comportamiento lineal, tiende a ser lineal, ¿ya? Pero más que nada son los datos. Por ejemplo, aquí 39,39 dividido en 5 me da a mí que es 7,8, ¿ya? Y B es 13,2. Entonces, a veces son los decimales los que influyen un poco, pero no importa. Bueno, aquí igual son exactos, pero la verdad no importa mucho si es que el resultado está cerca de un rango que es aceptable, como el que está acá, ¿ya? Así que eso. Ahora, ¿qué nos pide la pregunta? Obtenga el modelo matemático que relaciona las variables. ¿Cómo tenemos que terminar de responder este ejercicio? Lo tenemos que terminar así. Si sabemos que nuestro m vale 7,8 centímetros sobre segundo y nuestra t son segundos y nuestro b son 13,2 centímetros, nuestra ecuación termina siendo ¿qué cosa? La posición en función del tiempo va a ser igual a la pendiente, ¿cierto? M 7,8 centímetros por segundo por el tiempo, que es nuestra variable independiente, más 13,2 centímetros. Y ahí estaría completo el enunciado, o sea, la respuesta, perdón, estaría completa, sería una respuesta completa, ¿ya? Eso sería el ejercicio 9, ¿ya?